Bueno, estamos con el diputado Paulón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es perteneciente al grupo que lidera Pichetto, Miguel Pichetto. Encuentro Federal. ¿No? Encuentro así es. Federal. Bueno, diputado, mi compañera recién avanzaba con usted respecto de lo del miércoles, ¿no? Y sobre la cuestión del poroteo de los votos por la ley o por el veto de la ley de los jubilados. ¿Cómo lo ve? Bueno, somos optimistas, estamos trabajando desde el momento en que el presidente anunció que iba a vetar la ley, se empezó a trabajar para lograr esos 2/3. En la Cámara de Diputados la ley ya pasó con 2/3, lo que pasa es que había algunos diputados ausentes, pero también tuvimos la abstención de, por ejemplo, los diputados de izquierda, que no votaron la ley y ahora van a votar para poder insistir con el veto, es decir, insistir con la ley. Por otra parte, también hay algunos diputados y diputadas que votaron en contra de la ley originalmente, pero que entienden que hubo una voluntad del Parlamento para aprobar esta ley. Entonces, ante la insistencia, van a votar a favor de la insistencia. Esto quiere decir de que la ley siga vigente. Así que somos moderadamente optimistas. Vamos el miércoles a esta sesión, que es una decisión absoluta y exclusivamente del presidente Javier Milei. Porque ustedes saben, se ha dicho en estos días, hubo una negociación. La ley tiene 3 o 4 componentes. Uno es específicamente la devolución del 8% que en enero perdieron los jubilados y jubiladas con el cambio de fórmula. Lo otro es un cambio en la forma de calcular el básico y la actualización, que eso haría que el bono sea absorbido al básico, por lo tanto empiece a impactar para futuros aumentos y también, por ejemplo, para lo que es el medio aguinaldo. Y eso es una parte, digamos, que es lo que el jubilado lleva al bolsillo. Y hay otros 2 temas que eran un poco más complejos ahí. Uno tiene que ver con la compensación a las cajas de jubilaciones en las 13 provincias que no transferimos las cajas de jubilaciones. Mi provincia, Santa Fe, es una de ellas. El déficit de la caja es aproximadamente por año 430.000 millones de pesos. El Estado Nacional tiene un compromiso de cubrir el 70%, no lo cumplió Alberto, no lo cumple tampoco Milei. El otro tema era el pago de las sentencias, de los juicios. Eso es lo que numéricamente y en volumen de dinero puede impactar un poco más fuertemente en el presupuesto. Había disposición de conversar, si el presidente estaba dispuesto a avanzar en un veto parcial. Lamentablemente esa decisión no estuvo. Hubo un capricho del presidente de ir al veto total y eso genera un enfrentamiento con el Congreso. Por eso vamos el miércoles a esta sesión donde esperamos llegar a los 2/3 para insistir. ¿Y vos cómo lo analizás esto? ¿Cómo analizás, digamos, esta decisión y esta insistencia de ir por el veto total del presidente, centrándose y justificándose en la macroeconomía, en que no le dan las cuentas, el desequilibrio, cuando a veces nosotros acá hablamos de prioridades, ¿no? Digo, ¿vos cómo lo ves? Totalmente, de acuerdo. A ver, el presupuesto es uno. Esta ley que se votó en el Congreso para este año impacta en el 0,4% del Producto Bruto de Argentina. La estimación del propio gobierno es que este año va a sobrecumplir su meta de superávit fiscal en 0,9%, o sea que el financiamiento para este año estaría garantizado. Te diría que es casi un capricho de no querer dar el brazo a torcer, porque esta ley es totalmente pagable. De hecho, es bastante modesto el aumento, la recomposición, sí. Pero sabemos que los jubilados y jubiladas en un momento en que les cortaron medicamentos, les aumenta la luz, les aumenta el gas, les aumenta el transporte, les aumentan los alquileres, estos 13.000 pesos de bolsillo, porque la mínima se iría a 317.000 pesos, pero que como les decía, ya absorbe el bono e impacta para los futuros aumentos, es importante. Es una ley totalmente pagable, hay un capricho del presidente. Y por otra parte también, más allá de que en el presupuesto de este año se puede pagar esta ley, también es cierto que el gobierno viene de condonarle impuestos a los más ricos de Argentina. Bienes personales, por 5 años no van a pagar impuestos a los bienes personales los sectores más ricos de Argentina, no los que tienen un departamento y un autito, los que tienen más de 50, 60, 70 millones de pesos en patrimonio. Estamos hablando de valores fiscales, 3, 4 departamentos, un par de autos. Esa gente por 5 años no paga bienes personales, lo que representa más que lo que estamos pidiendo para los jubilados y jubiladas. Régimen de incentivo a las grandes inversiones. Se les da una tasa preferencial de ganancias, van a pagar el 20% y no el 35%. Van a poder remitir utilidades en dólares sin controles ni necesidad de liquidar en el Banco Central. Entonces, cuando uno ve los regímenes de exenciones impositivas, que hay varios en el país, y ve cómo se distribuye, evidentemente hay una prioridad. Y lo ha dicho el presidente el otro día con mucha claridad. Dijo, vinimos acá, a mí me hizo acordar esa frase, yo la vi en alguna película
Yo soy del 78, nací en el 78, así que no la vi en vivo, pero la vi en alguna película documental, esto de achicar el Estado para agrandar la nación, que se decía Martínez de Oz. Sí. Bueno, esa frase tan parecida que dijo Ahora, Milei de sí. achicar los impuestos para agrandarles el bolsillo, o achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a los grandes empresarios. Ahora, diputado, ya que está hablando del presidente de la Nación y de su particular manera de comunicar y de hablar y de decir, digamos, ustedes no hablan este tema cuando van a comer, se juntan los diputados que les dicen ratas, que el presidente le dice rata, que son una porquería, que son la basura de la Argentina, que son que no sé, digo que le falta el respeto a varios, pero en especial al poder legislativo, digo, ¿no? ¿Ustedes no conversan de estas cosas? Porque después, bueno, viene la Asamblea Legislativa, cada año va el presidente a hablar, todo el mundo lo aplaude, se levanta y se vive el presidente, que en fin, que les dijo ratas y que No, es raro el caso, porque no hubo otros presidentes que se hayan expresado de esa forma tan soez para con los diputados, por ejemplo. Tenemos un presidente ordinario en todo sentido, ordinario también en la forma en que se dirige no solo a los diputados y diputadas, sino a la sociedad en general. ¿Vieron ustedes ese gesto ordinario el otro día? Lo mostramos. En la conferencia de los ejecutivos de finanzas. La verdad que uno a veces siente que no nos merecemos ese, no como diputado ese maltrato, sino como sociedad, ese maltrato, que sea esa la persona que nos representa en el mundo. Pero sí, claro que lo hablamos. Te diría que hasta el presidente subestima el efecto que esto tiene dentro de la Cámara de Diputados. Conozco muchos de mis colegas. Nosotros estamos en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, con Mónica Fein somos los dos diputados socialistas. Sí. Venimos en una posición de oposición clara al gobierno, no votamos la ley bases. Contraria al resto del bloque. Con un matiz en relación al resto del bloque, pero te digo que algunos otros compañeros, no solo de nuestro bloque, sino de otros bloques que tal vez sienten que es importante que se avancen algunas reformas, que el país necesita algunos cambios, cuando ven estas actitudes se les van las ganas de votar. Y eso se está viendo en los proyectos que van saliendo, porque después de la ley bases le cuesta mucho al gobierno. De hecho, ahora no estamos discutiendo si el gobierno logra juntar la mayoría para aprobar un proyecto. Estamos discutiendo si logra llegar a 1/3 de la Cámara de Diputados. 1/3. Sí. O sea, hoy el gobierno no tiene garantizado 1/3 en la Cámara de Diputados, lo cual lo pone a tiro de insistir con el veto en una ley o del propio juicio político. Por lo tanto, esto tiene un efecto, porque en definitiva, bueno, ahora el 16 de septiembre, el lunes, va a venir el presidente a presentar el presupuesto por primera vez. Obviamente no lo va a hacer en una comisión, sino que lo va a hacer en el Pleno. No es obligatorio asistir, pero vamos a asistir muchos y muchas a escuchar. Entiendo yo que en cuanto se ponga a insultar, si nos viene a insultar, va a haber una reacción del Pleno, porque no corresponde. Uno puede tener diferencias y ha habido momentos de enfrentamiento. Pero ya los insultó. Sí. Si ahora no los insulta... Nos insultó también en la Asamblea Legislativa, en los medios de comunicación. Claro. Yo lo que digo es, ha habido enfrentamientos y es factible, porque hay diferencias políticas, por supuesto. Y muchos gobiernos han tenido momentos de mayoría y minoría legislativa, y de acuerdo a ese ritmo se va dando la relación. Pero nunca en un contexto de tanta violencia que luego escala a una violencia, digamos, el presidente es el vértice de la pirámide. Si el presidente insulta, es ordinario, menoscaba la división de poderes y al propio Congreso, eso hacia abajo lo vemos luego en las redes sociales. Obvio. Y lo vamos a empezar a ver en la calle, porque hay gente que se va a tomar de esto. Yo entiendo minoritariamente, pero va a haber gente que dice, pará, si el presidente dice rata, ¿yo por qué no te puedo ir a insultar? La verdad que el escrache, el apriete no es un método que nos fortalezca ni nos favorezca como democracia. Un segundito te pedimos no? nada más, porque nos llama nuestro compañero Rafa Paravecino para darnos las novedades respecto de la salud de Guillermo Franco, que fue en las últimas horas internado, el jefe de gabinete. Te escuchamos, Rafa. ¿Cómo estás, Lu? Bueno, estamos en la Sagrada Familia, en el barrio porteño de Belgrano. Aquí Guillermo Francos, el jefe de gabinete, vino a hacerse unos estudios, pero a raíz de esos estudios quedó internado. Es por una cuestión gastrointestinal, tuvo una lipotimia, es por eso que los médicos indicaron que tenía que quedar internado, y dependiendo de su evolución, si es favorable o no, va a tener el alta muy probablemente mañana lunes, y se estaba esperando en estos últimos minutos la difusión de un nuevo parte médico
a partir de lo ya conocido en estas últimas horas por esta sorpresiva internación del jefe de gabinete de ministros de la Nación. Estamos también en consulta con su vocero para ver si hay alguna actualización de último momento, pero esta es la información que surgió a partir de la internación del funcionario. Bien. Bueno, si mañana le darían el alta, estimamos que ya está estable, controlado, ¿no, Rafa? No sé si se había llegado a descompensar. En principio, esa es la información que había trascendido. Eso es lo que trascendió, se había descompensado, pero evolucionó según la última información. Ahora lo que estamos esperando es que el último parte médico diga o adelante si es que el alta va a tener lugar mañana lunes. Si no, lo tendremos por la información a partir de su vocero, que debería informar de manera oficial el estado de salud de Francos. Bien, muy bien. Gracias, Rafa. Un saludo. Un abrazo. Bueno, no es un buen panorama el que usted está pintando desde el punto de vista legislativo para el gobierno. Ahora, ¿cuáles son los temas por delante, independientemente de lo del miércoles que tiene en la agenda del Congreso? Yo creo que el tema va a ser el presupuesto. A ver, hay como dos temas. Uno, el presupuesto, porque con la presentación del presupuesto el gobierno va a explicitar su plan de gobierno. Hasta ahora hemos visto bosquejos de ese plan de gobierno porque el presidente Milei está ejecutando un presupuesto que en realidad corresponde al gobierno anterior. Ustedes se acuerdan, hubo un acuerdo de campaña para no votar un nuevo presupuesto, por lo tanto hay discrecionalidad en el uso de los fondos y ahora sí va a tener que venir el presidente a explicitar, y es lo que él ha prometido, a contarnos o explicar cómo va a llegar a ese déficit cero y cómo va a sostener el equilibrio fiscal a partir del presupuesto de este año. Después tenemos algunos temas que son de importancia, tal vez la gente en la calle no lo perciba, pero son de mucha importancia institucional. Uno al que nos tenemos que abocar urgentemente es discutir el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. Hoy en Argentina es más fácil legislar por decreto de necesidad y urgencia que por ley. Es que por eso capaz se anima a decirles ratas, Claro. Y no depender del Congreso. Y porque él lo dijo, creo que antes de asumir, y apenas asumió, que él, si no lo acompañaba el Congreso, iba a gobernar con las otras herramientas que tenía. Mira, ¿no? este presidente tiene en promedio en estos pocos meses el doble de decretos de necesidad y urgencia, en promedio si lo anualizamos, que por ejemplo los gobiernos de Menem y de la Rúa. O sea, en poquitos meses. Ni que hablar del decreto 70, que sigue vigente, que modifica 300 leyes. Entonces, ahí hay un tema importante al que nos tenemos que abocar. El otro es el tema de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Yo digo, el ministro Franco, que espero que se mejore y que mañana tenga su alta, debe tener también algunas malas sangres de lo que fue su presentación el miércoles en el Congreso, donde prometió algunas cuestiones que después el gobierno lo desmintió, ¿no? Pero lo que pasa es que, diputado, cuando uno lo ve desde afuera, se hace difícil gobernar un país como la Argentina en función de que es un país trabado, burocrático, lento. Digo, porque el Congreso está bien que funcione y que funcione para algunas cosas. Digo, pero hay otras cosas que deberían ser resortes del Poder Ejecutivo Nacional y que terminan pasando por el Congreso. Por ejemplo, los impuestos, la cuestión de los impuestos. Porque la política impositiva que tenga un gobierno no puede ser igual a la de otro. Entonces yo mañana soy presidente de la Nación y decido bajar el IVA del 21 al 10 y no lo puedo hacer, por ejemplo. No, digo, o alguna otra traba de estas características. Se viene hablando de una reforma impositiva importante para que la Argentina la necesita. ¿Por qué no salen estas cosas? No, creo que justamente... ¿Se entiende, quiero decir? Sí, ¿no? sí, desde ya. A ver, uno a veces quisiera que el gobierno o el Ejecutivo tuviera más celeridad en la toma de ciertas decisiones. Hay algunas materias que la Constitución reserva al Congreso, justamente ¿por qué? Porque una reforma impositiva profunda que Argentina necesita tiene que ser discutida en el Congreso para ver cuál es la mejor reforma impositiva. Si nosotros le damos la herramienta a Javier Milei y le decimos discutí vos la reforma impositiva, ya sabemos a dónde va a ir. No va a ir a bajar el IVA al 10%, ¿no? Va a ir a bajarle todos los impuestos como están haciendo. Hay tasas, hay trámites burocráticos que se están removiendo, eso lo están haciendo en el marco de la ley Bases, que le dio algunas competencias,
pero el tema impositivo no tiene delegación legislativa porque es un tema muy sensible. Y aparte vos, en el lapso entre que pasás de un sistema a otro sistema impositivo, generás baches en los cuales podés generar un default presupuestario, ¿no? Un default de recursos para el Estado. Por eso son reformas que requieren mucho tiempo, que aparte se deben iniciar en la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo, porque esos impuestos deben ser justos, deben ser, por supuesto, tenemos impuestos que hay que modificar. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes? El 21% del IVA era transitorio. El impuesto al cheque era transitorio, nunca se fue. Bueno, hay muchos sectores políticos que estamos dispuestos a discutir una reforma impositiva en serio. No necesariamente hay que tomarse 1000 años para hacerlo. La ley base se trabó por propia impericia del gobierno, pero la verdad que el Congreso trabajó a conciencia y muy rápidamente para que el presidente tenga en 6 meses una ley de leyes, porque tiene muchos componentes. Y estamos dispuestos a discutir esa reforma impositiva. Me parece también una locura que se la hayan aprobado igual. Bueno, nosotros por eso la votamos en contra. Pero digo, el Dos Congreso, o tres que votaron en contra. El Congreso respondió. El Congreso respondió, trabajó a conciencia. Entonces, ¿qué reforma impositiva para el futuro? ¿Qué hacemos con las retenciones? ¿Qué hacemos con las tarifas diferenciales, zona fría, que se pagan con algunos servicios? ¿Qué hacemos con el impuesto país? ¿Qué hacemos con las provincias e ingresos brutos? Hay temas también impositivos provinciales, hay que ir a un pacto fiscal federal donde nación y provincia se pongan de acuerdo, porque si no también lo que está pasando ahora... Mira, ¿sabes cuál es la trampa de este momento y por qué es importante que el Congreso intervenga? En este momento, como nunca, el Gobierno Nacional está concentrando los recursos de los impuestos. Yo se lo decía a Francos el otro día. Este es un gobierno de federalismo recaudatorio. Impuesto a los combustibles. Por cada litro de nafta que vos cargás, 177 pesos van al Tesoro Nacional. Ese dinero que debiera volver en subsidios para compensar el transporte, quedan en el Tesoro Nacional. Se están cortando, claro. Impuesto país. Este gobierno lo subió de 7,5 a 17,5. Ahora dice que lo baja. Lo baja al nivel de diciembre. No, y aparte no en todos los rubros, es mentira. Este gobierno lo generalizó hasta para las plataformas. Eso lo vamos a seguir pagando. Entonces, es una rebaja mentirosa. El 100% del producido del impuesto país queda en el Tesoro Nacional. Claro. Entonces, cuando vos impuesto a las ganancias, recién ahora se empezó a cobrar los primeros meses después de la derogación del impuesto el año pasado, dejó de recaudar. Entonces, los impuestos coparticipables son los que han perdido mucho peso. Hoy, como nunca, el Estado Nacional se queda con más del 50% de los recursos que se recaudan, cuando, de acuerdo a nuestra Constitución, la proporción debiera ser 36% para la Nación, 64% para las provincias.